el texto de estudio, 1 Corintios 3, del 7 al 15 vamos a estudiar en esta mañana. Dice así: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La carta a los Corintios, amada iglesia, es una carta correctiva. Una carta correctiva dirigida originalmente a una iglesia muy similar, a una iglesia con aspectos muy similares a lo que nosotros podemos ver en la iglesia contemporánea latinoamericana. Inmadura, insensual, apegada a la sabiduría humana, en algunos casos inmoral, porque se ha negado a aplicar algo que el Señor mismo ha establecido, que es la disciplina eclesiástica, con cultos faltos de solemnidad y de orden, en donde hasta la misma cena del Señor, en el caso de los corintios, se tomaba en forma indigna. Y otras características más que dijimos en la introducción de esta carta y en algunas otras predicaciones, que algunos decían que más que una iglesia, que más que una asamblea de creyentes, parecía una reunión de paganos, pero era una iglesia del Señor Jesucristo. Finalmente, esta iglesia, y con estas características, era una iglesia del Señor, a la que el apóstol Pablo le escribe con todo amor, hermanos, porque cuando vimos la introducción y vimos cómo hacía énfasis en la gracia de Dios derramada sobre ellos, vemos que el apóstol Pablo es un hombre que les escribe con todo amor, pero donde está el amor, pero a la vez se ven características de desobediencia, la firmeza no puede faltar. Pablo le escribe con amor, pero le escribe con toda firmeza esa carta para la corrección de la iglesia. Vimos que el primer problema que el apóstol Pablo entra a corregir es el de la división al interior de la iglesia. Y él ha venido señalando dos factores que generan esa división, ese partidismo al interior de la iglesia, que por cierto es una total insensatez cuando la iglesia es el cuerpo de Cristo y una de sus características es la unidad. La unidad, todos somos uno en Cristo. Así que ese problema él entra a corregirlo porque realmente era algo terrible, es contrario a la naturaleza de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y él ha señalado dos factores que han generado esa división. El primero de ellos es el amor a la sabiduría humana. De estos 17 sermones que hemos estado viendo de la carta a los Corintios hasta este momento, este tema del amor a la sabiduría humana se nos llevó casi el 90% de estos
sermones, porque no simplemente lo muestra a la sabiduría humana y ese apego de ellos como factor de división, sino que el apóstol Pablo de una vez y por todas entra a dejar sin piso el afecto a algo que es contrario a la sabiduría divina. Y el otro factor en el que ya llevamos una prédica, el otro factor que genera la división al interior de la iglesia es la inmadurez de los creyentes, la inmadurez que específicamente tenían la mayoría de los hermanos de la iglesia de Corinto, y es lo último que hemos estado viendo en los sermones. Básicamente, la expresión que parafraseamos sobre algo que el apóstol Pablo está señalando y de lo cual le dieron a él un informe y por lo cual él escribe a la carta a los Corintios, esta carta correctiva, es algo así como: yo soy mejor que tú, nosotros somos mejores que ustedes. Esa fue la paráfrasis que vimos en el sermón anterior de la carta a los Corintios y que de alguna manera traduce las expresiones que Pablo ya ha repetido varias veces y que brotaban de boca de los corintios. ¿Cuál? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y vimos en el último sermón de que no se trata ni de Pablo, y que no se trata ni de Apolos, y que no se trata de Pedro tampoco. Se trata, esa expresión traduce realmente la condición en la que estos hermanos corintios estaban. No se trata de Pablo, ni de Apolos, ni de Pedro. Se trata de creyentes que en medio de su inmadurez y de su insensatez han vuelto una vez más a la dirección regente de sus vidas, la que tenían antes de haber nacido de nuevo. ¿Cuál es esa dirección que regía sus vidas? Hacia ellos mismos. Vidas egocéntricas. Y cuando ellos están expresando: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, no se trata de esos estandartes que ellos de mala manera han adoptado. Se trata de ellos porque dijimos que sonaba la expresión que ellos daban, y el trasfondo de esa expresión que muestra la división es que se apuntaban a ellos mismos. Yo soy de tal, yo soy de tal. Y cuando se hace ese señalamiento es porque finalmente están haciendo una comparación con el otro, y de seguro esa comparación es que ellos eran mejores. Si yo soy de Pablo, yo soy mejor que tú, que eres de Cefas. Si yo soy de Apolo, yo soy mejor que tú, que eres de Pablo. Y así, realmente era una manifestación de su inmadurez. Habían vuelto a ser, dice el apóstol Pablo, como carnales. No les pude hablar como a creyentes, sino como a inconversos, carnales, le dice el apóstol Pablo, entendiendo lo que ya explicamos en ese sermón, como a niños en Cristo. Y Pablo finalmente, y esa fue como la conclusión del sermón anterior, les ha dicho: ¿saben qué es Pablo? ¿Saben qué es Apolos? Son servidores de Dios, diáconos. Hicimos mucho énfasis en los que sirven a las mesas, pero específicamente vimos cómo se reconocía o cómo se conocía mejor o se interpretaba esa palabra diácono: los que hacen los mandados. Esos son Pablo, esos son Apolos, esos son Cefas. Para quienes hace rato están en una iglesia bíblica, en una iglesia reformada, escuchar un mensaje en donde se ve al creyente en su verdadera dimensión, en donde se pone al creyente en el verdadero lugar que le corresponde, amados hermanos, aún al ministro que se le tiene en alta estima, es algo que no lo toma por sorpresa. Una y otra vez en una iglesia bíblica se le dará el lugar que le corresponde a Dios y se le dará el lugar que le corresponde al hombre, continuamente. Así que
Cuando una persona que ha estado bastante tiempo en la congregación escucha esto, en donde el mismo apóstol Pablo, y por eso inicié en la lectura de introducción con un versículo que ya habíamos visto, en donde él dice, ¿saben qué es Pablo? ¿Saben qué es Apolo? Nada son, nada son. Una persona que está acostumbrado a escuchar este mensaje, esto no lo toma por sorpresa. Soli Deo Gloria es uno de los lemas de la Reforma. Solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Una y otra vez el mensaje tendrá esta orientación. Al que es la gloria, y la gloria no es para el hombre, no a nosotros. Dice el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Pero cuando terminé el sermón pasado, el último sermón, alguien que no lleva mucho tiempo con nosotros y que posiblemente no está acostumbrado a escuchar este énfasis que de continuo se mantendrá, alguien que no tiene mucho tiempo con nosotros, me manifestó de algún tipo de resistencia en su ser a este tipo de mensaje, y se le abona la sinceridad. Y creo yo que es apenas natural cuando se viene de continuo escuchando un mensaje cuya centralidad es el hombre. Básicamente, ese es el mensaje de hoy en día en medio de las iglesias. El centro eres tú. Todo gira alrededor tuyo. Dios gira alrededor tuyo. Tú le ordenas, tú decretas, tú le dices, y Dios cumple. Básicamente es Dios el que te hace los mandados y no nosotros, servidores de Dios. Es apenas natural cuando se viene escuchando un mensaje antropocéntrico, que cuando se da un sermón en donde una y otra vez se reitera que la gloria solamente le pertenece a Dios y no a nosotros, pues hay alguna resistencia. Ahora, este hermano lo manifestó, pero lo manifestó con sinceridad. Con sinceridad. Como, bueno, pero y entonces nosotros, o sea, lo que hacemos tiene algún significado. O sea, realmente la labor que nosotros hacemos como creyentes tiene algo que ver, realmente marca algún tipo de diferencia. Y eso nos lleva a la pregunta que de alguna manera va a marcar la enseñanza de esta mañana. ¿Es reconocida de alguna manera la labor que nosotros desempeñamos en la obra del Señor? Sabemos que la gloria es solo para Dios y la gloria no es para hombres, pero ¿tiene alguna recompensa? ¿Significa algo para Dios el servicio que el creyente desempeña en la obra del Señor? ¿Representará algo para la eternidad lo que hagamos en el Señor, en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad? ¿Realmente eso significará algo? ¿Será reconocida? Miren, hermanos, el apóstol Pablo quiere dejarle a esta iglesia, por las características que tiene, quiere dejarle claro a los corintios cuál es el lugar de los creyentes. Y creo que lo ha estado haciendo con esmero, y a nosotros también nos ha quedado claro. Pero Pablo no quiere desanimarlos. Pablo no quiere desanimarlos en cuanto a la labor que ellos cumplen al interior de la iglesia y al interior de sus vidas y de sus familias y de su vida en Cristo Jesús. Y es por esto que el texto de esta mañana empieza a hablar de algo que era necesario dejar claro: que la gloria es solo para Dios, y cuál es el lugar que le corresponde al hombre, para poder entrar a hablar de algo que es maravilloso, que son las recompensas que Dios tiene para la obra de los creyentes, para la labor de los creyentes que sinceramente hacen para el Señor. Significan algo para Dios, significan algo en la eternidad.
Vayamos al texto, por favor, de estudio. Y tomé simplemente el versículo 7 para que me sirviera de puente entre lo anterior y lo que llega, que es: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y eso de alguna manera ha tenido que ver con la introducción. La gloria solo para Dios y el lugar que le corresponde al hombre. Pero el tema empieza o continúa en el versículo 8, el que vamos a tratar en esta mañana. Y dice así: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y quisiera que nos quedáramos con la primera parte del versículo. Nueva Versión Internacional dice: el que siembra y el que riega están al mismo nivel. Cuando una persona entiende la unidad que tienen los creyentes en Cristo Jesús, aquello de que yo soy más importante que tú, o yo hago una labor más importante que la que tú haces, se queda sin piso. Se queda sin piso. Todos los creyentes, todos los obreros, sin distinción de la labor que hacen, son uno en Cristo Jesús. La gloria es solo para Él, pero nosotros, amados hermanos, cuando hacemos nuestra labor, la estamos haciendo como cuerpo. La unidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Cuando eso tiene claridad en nuestra mente, la comparación entre lo que hace uno o hace el otro debe perderse, debe esfumarse, porque cada uno desempeña una labor conforme a los dones que ¿quién le ha dado? ¿Quién le ha repartido? Dios mismo lo ha dado. Y así como una mano no le puede decir a un pie no te necesito, o un ojo no le puede decir a un oído no te necesito, hermanos, todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Y esa unidad, cuando es comprendida por el creyente, hace que esa actitud inmadura de comparación simplemente se vaya al piso. No hay manera, amados hermanos, de que empecemos a hacer comparaciones los unos a los otros, porque somos uno en Cristo Jesús. Pero el versículo continúa diciendo, al final del versículo 8, aunque, y ese aunque muestra, aunque todos somos en esa unidad y somos una misma cosa, dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y esto es maravilloso, amados hermanos, porque si Dios es el que hace la obra, si Dios es el que reparte los dones, si realmente todo lo que se hace es por el poder de Dios y en el poder del Espíritu Santo, que la palabra del Señor nos diga que habrá recompensa para nosotros es algo maravilloso. Y eso muestra la infinita gracia y misericordia que Dios tiene. Ese amor maravilloso. Él desea, Él quiere bendecir y bendice a los creyentes. Dice la palabra entonces que recibirá su recompensa conforme a su labor. Sin perder el texto de estudio, acompáñame a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 y el versículo 10. ¿Estamos todos allí? Amén. Hebreos 6:10 dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Definitivamente, hermanos, hay una recompensa para el creyente. Pero hay algo que nosotros a veces pasamos por alto en esta expresión. Y es que dice que cada uno recibirá su recompensa, pero dice conforme a su labor, conforme a su labor. No dice
conforme a su reconocimiento. No dice conforme a lo abultado de sus distinciones. Ni siquiera dice conforme al éxito que logró en su labor o cuán visible fue a los demás. Jeremías fue uno de los profetas más fieles, más dedicados y más sufridos. Y cuando nosotros leemos de su ministerio, sin embargo, vemos que fue poco el resultado que consiguió. Poco el resultado que consiguió en el sentido de que alguien prestara atención, pero nosotros vemos que el Señor mismo le advierte que Él predicaría y que la gente simplemente no escucharía. O sea, realmente el éxito de Jeremías era hacer lo que Dios le había mandado. Pero si lo tomamos desde la perspectiva en que hoy se ven las cosas, pues el éxito de Jeremías, pues básicamente no parece mucho, muy poco resultado podríamos decir que tuvo. Ahora, podemos ver a otro profeta, Jonás. Ahora, Jonás fue uno de los más mezquinos y poco dispuestos a hacer la labor de Dios. La labor que Dios le encomendó. Cuando Dios le dijo, ve a tal lado, el hombre dijo, no, voy es para el otro lado. Y cogió al lado distinto. Vemos poca disposición de Jonás a hacer la labor que Dios le había encomendado. Pero lo tremendo es que en una breve campaña, en medio de una ciudad, todo ese pueblo se arrepintió. Así que la expresión de que cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor no es algo que podemos pasar por alto. Hoy en día se evalúa la labor, hoy en día se evalúa el desempeño de las personas en cualquier área por los resultados. Amados hermanos, en Cristo no es así, porque conforme a los propósitos de Dios, muchas veces Dios propone que no tenga el resultado que espera el hombre. Conforme a su labor, no implica que haya tenido éxito, reconocimiento o distinción ante los ojos de los demás. Ahora, es muy significativo que la palabra griega que traducimos como labor sea la palabra kopos. Y la palabra kopos literalmente significa un corte. Hablando como alguien cuando se hace un corte en su cuerpo, que por implicación significa que produce un dolor. Y esto, amados hermanos, señala entonces a qué se refiere con la labor. Labor no significa entonces lo que se alcance a los ojos de los demás o cuán vistoso sea, sino que es algo que implica esfuerzo, que de alguna manera también signifique dolor. Y eso es totalmente lo contrario de lo que muchos cristianos buscan a la hora de servir al Señor. Entre menos esfuerzo signifique, mejor. Conforme a su labor, definitivamente implica esfuerzo y dedicación de nuestra parte, como un corte. Nada en las cosas del Señor son simples o son sencillas. Le damos muchísimas gracias al Señor porque nos llevó a una adoración más apropiada a través de los himnos, pero no solamente por lo que los himnos dicen, sino por el problema que presentan todos los grupos de alabanza en medio de las iglesias. Los grupos de alabanza son muy vistos y siempre salen impecables y muy lindos y todo el mundo los reconoce, mientras que el lugar o las personas que sirven con los niños, ¿usted ha visto cómo baja alguien después de que sirve con los niños? Baja como sobrado de tigre. Y hay personas que claramente y con sinceridad han dicho, no
quiero servir más con los niños. Porque implica esfuerzo. En oportunidad literalmente implica dolor. Hermanos, es contradictorio que la palabra diga que seremos recompensados conforme a su labor y lo que realmente significa esa palabra sea lo menos buscado por el creyente. Entre menos esfuerzo signifique, mejor. Hermanos, sí habrá una recompensa. Bendito sea el Señor. Sí habrá una recompensa. Pero para que haya una recompensa requiere también esfuerzo de nuestra parte. Es increíble. Yo escuchaba tiempo atrás, cuando éramos niños y hablábamos como niños y pensábamos como niños, escuchaba una hermana que decía: yo quiero ser evangelista, yo siento que tengo ese don de evangelismo. Y maravilloso, maravilloso que quiera servirle al Señor de esa manera, pero de pronto dejó su boca abierta expresando el resto de lo que había en su mente. Decía: yo quiero ser evangelista, y que cuando yo vaya a las naciones y llegue y me tengan un auditorio lleno, y entonces yo poder dar un mensaje. O sea, cuando ella dijo vaya a las naciones y llegue y me tengan un auditorio lleno, esa es la idea que muchas veces tiene la persona en cuanto a servir al Señor, algo que signifique más distinción, incluso reconocimiento. Los estándares con los que el mundo mide no serán los mismos estándares que se tengan en cuenta al interior de la iglesia. Personas que ponen a hombres y a mujeres en lugares que no les corresponden por el resultado que ha tenido su labor, el éxito que ha tenido su labor, porque miran lo que ha resultado a los ojos humanos. Amados hermanos, ese no será el factor que será tenido en cuenta a la hora de dar las recompensas. Pero le damos gracias a Dios porque sí habrá recompensa, y ya entraremos en detalle en este punto que estoy mencionando. Acompáñame a 1 Corintios 15, 58. En la misma carta Pablo se lo reitera a los corintios. Sí habrá recompensa. Sí habrá recompensa. 1 Corintios 15, 58. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cómo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, ¿en qué contexto está diciendo esto el apóstol Pablo? ¿Qué capítulo es ese? El capítulo 15. Y el capítulo 15 es un capítulo que habla de la maravillosa doctrina de la resurrección, de la glorificación. Así que nosotros podemos ver, aún en estas palabras de Pablo, cuando dicen: sigan trabajando en el Señor siempre, porque definitivamente su trabajo en el Señor no será en vano. Y está hablando de aquel día de la glorificación. Definitivamente habla de las recompensas para el creyente. El mismo Pablo, el mismo Apolos recibirán recompensa por su labor, pero siempre conscientes de lo que ellos finalmente son. Versículo 9. ¿Y por qué menciono a Pablo y a Apolos? No pasemos por alto de qué es lo que viene hablando el apóstol Pablo en su capítulo, en este capítulo 3. Y dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Nosotros quiénes? Pues está haciendo referencia a Pablo y a Apolos, que es de quienes vienen hablando, ¿cierto? Y dice: y vosotros sois labranza de Dios. Nueva Versión Internacional dice campo de cultivo, y dice edificio de Dios.
Y esto, amados hermanos, sí que es importante de recordar para los ministros del Señor. Somos colaboradores de Dios. Las personas de una congregación, los miembros de una congregación, no son fruto del ministro, no son fruto nuestro, son fruto de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Uno escucha enseñanzas sobre hombres que reclaman sobre otro paternidad espiritual, como si él mismo lo hubiera engendrado. Y aunque es cierto, sin lugar a dudas, que en el corazón de nosotros debe haber gratitud con aquellos que nos predicaron el Evangelio, la misma palabra del Señor apoya eso, en que en el corazón nuestro debe haber gratitud con aquellos que Dios ha usado para nuestra edificación. Nosotros somos labranza, edificio de Dios. Amén. De Dios. Y los ministros, colaboradores, dice Pablo. A mí me parece maravilloso poder sacar en cada expresión del apóstol Pablo lo que se abrigaba en su mente y en su corazón, y lo sigue teniendo claro. Las personas no pueden ser reclamadas bajo una paternidad espiritual. Eso es terrible. Y especialmente el pastor Pablo Andrés y yo, al habernos distanciado hace mucho tiempo de estas cosas que se vivían en las iglesias, no lo teníamos muy presente, pero a través del seminario que hay en la iglesia y donde han empezado a venir pastores que están anhelando formarse, estos pastores nos cuentan este tipo de situaciones, y es algo que es abominable. O sea, esa es la mejor palabra que se puede utilizar. Es abominable. Es abominable porque hacen una reclamación sobre las personas como si fueran su pertenencia, de tal manera que una persona que por convicción y por situaciones doctrinales decide buscar una congregación donde se predique la palabra del Señor, le hacen advertencia de maldiciones y de cosas malas que van a recaer sobre su vida, porque básicamente ellos, cuando están con ellos, están bajo, y alguien me recordó el término. Ustedes vienen de allá también, ¿no? Se sale de la cobertura. O sea, preste atención lo que quieren decir con eso. Mientras estén bajo mi cobertura, nada les pasará. Salgan de la cobertura y les va. Y esa es una manifestación como de manifestar posesión sobre las personas. Pablo bien lo dice: nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son labranza, campo de cultivo, edificio de Dios. De Dios, amados hermanos. Nosotros predicamos el Evangelio, pero una persona nace espiritualmente por la obra del Espíritu Santo de Dios. Amén. Edificio de Dios. Y sobre el tema de las recompensas, el apóstol Pablo, que ya lo ha mencionado, ahora entra a hablar en más detalle y cambia la metáfora del cultivo, donde uno siembra y otro riega. Recuerdan que lo estuvimos viendo en prédicas anteriores. Pablo sembró, Apolo regó, pero es Dios el que da el crecimiento, y pasa a la de la construcción de un edificio. Versículo 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora, Pablo, una vez más, dice con total sinceridad y deja claro
que él, Pablo, ha puesto el fundamento. Y él se distingue con una expresión, perito arquitecto, o como un maestro de obra. Para que lo entendamos mejor, la palabra original que Pablo utiliza con respecto a él es arquitectón. Arquitectón. Y él se identifica como ese perito arquitecto, porque su labor apostólica no solamente constituía en expandir la iglesia, sino que su labor apostólica se constituía en dejar un fundamento doctrinal. Así es. Habían sido escogidos estos hombres para generar doctrina y para que ellos fueran testigos de todo lo que el Señor había vivido con ellos y les revelaba. Por eso el apóstol Pablo se identifica como un perito arquitecto, alguien que echa fundamento. Y como lo podemos ver, no lo hace con vanaglorias, es que básicamente esa era su labor apostólica. La labor apostólica no es que alguien abra iglesias. La labor apostólica tiene que ver con que se echaba un fundamento para que sobre ese fundamento se levantara la iglesia. Y es allí donde hoy en día nadie puede reclamar una función apostólica, porque el fundamento ya ha sido echado. Así es. El canon ya está cerrado. El apóstol Pablo se identifica conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse. No es ambiguo. No trata de mostrar falsa humildad. Es su labor. Puso el fundamento. Y la Escritura, amados hermanos, nos da testimonio de la importancia de esa labor apostólica de echar fundamento. Y estos textos los hemos visto muchas veces. Vemos en Hechos cuando se hace una descripción de cómo estaba la iglesia primitiva. En Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Más adelante el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Son todos términos arquitectónicos, pero que podemos entender. Y cuando dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, es que ellos escribieron el Nuevo Testamento. Para que un texto fuera tomado como inspirado por Dios y parte del canon, debía haber sido escrito por un apóstol o por alguien íntimamente ligado a un apóstol. Pero cuando dice y sobre los profetas, claramente está hablando del Antiguo Testamento. ¿Y de qué habla el Antiguo Testamento? De Cristo. ¿Y sobre quién escriben? Los apóstoles de Cristo, y por eso Él es la piedra angular. Y la piedra angular era aquella piedra sobre la que reposaba todo el peso del edificio. Todo el peso del edificio. Así que Pablo claramente y sin falsa humildad, ocultándolo, él dice su labor: yo eché el fundamento junto con los otros apóstoles. Y después dice: otro edifica encima. Ya sea Pablo, ya sea Apolos en Corinto, o ya sea Timoteo, como lo hizo después en Éfeso, o cualquier otro varón o varones que cumpla esa labor pastoral en la iglesia. Sobre el fundamento apostólico después se edifica, pero después dice el apóstol Pablo: pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora, la referencia directa es que cada varón de Dios que se encarga
o que es encargado de pastorear una congregación tiene esa responsabilidad. Cada uno mire cómo sobreedifica, pero el contexto, amados hermanos, nos indica una aplicación más amplia sobre el fundamento, que es la doctrina de los apóstoles. Cada uno de los creyentes sobreedifica cada creyente con lo que va viviendo a lo largo de su vida y de su historia, edificando sobre Cristo su propia vida, pero también y en ocasiones aportando a la edificación de los demás. De allí que, amados hermanos, todos enseñamos el Evangelio mediante lo que decimos y mediante lo que hacemos. Nadie tiene el derecho de ser descuidado en cómo representa al Señor y a su palabra. Así es. Porque dice, hay un fundamento, yo lo eché, otro edifica, y cada uno sobreedifica. Ahora, si fuera una responsabilidad tan solo propia y singular, aún tremendo, es su propia vida. El día viernes, hace mucho tiempo dejé de entrar en controversias en las redes sociales, pero escuché algo que alguien escribió, y hay un personaje que es un enemigo total de la fe cristiana, y tuve una expresión, pero había otro que decía, yo sí sé en la iglesia en donde estuve y todos los errores y todo lo que se ha torcido, pero yo lo hice de buena intención. Y me acordé de las palabras de R.C. Sproul, en donde dice que no todos los maestros enseñan, los malos maestros enseñan de manera maliciosa e indigna, de manera maliciosa y errónea, perdón. Pero dice que en todo caso hay que huir de ambos, de los ignorantes y de los maliciosos. Así que cuando dice que cada uno sobreedifica, tenga presente en su mente que no es solamente lo que usted vive, sino también lo que aporta para la edificación de los que están alrededor. Nosotros debemos vigilar nuestra palabra cuando supuestamente hacemos una afirmación conforme a la bendita palabra de Dios. Es una tremenda responsabilidad. Es una tremenda responsabilidad. Ahora, los creyentes pueden edificar, los creyentes pueden sobreedificar, pero el fundamento ya está puesto. Ya supimos quién lo ha hecho en la labor apostólica. Pero ¿cuál es el fundamento? El versículo 11 lo reitera. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cristo es el fundamento. Pero, ¿cómo conocen las personas a Cristo? Por medio de sueños, de experiencias, de sentires, de visiones, de supuestas revelaciones personales. La respuesta es no. Es por medio de las Escrituras, y fue esa la labor de los apóstoles que les fue encomendada. ¿Por quién? Por el Señor mismo. Juan capítulo 14, versículo 26, muestra esta promesa que les hace el Señor, pero que también muestra la labor que ellos debían hacer. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que el fundamento es Cristo. Pero la manera de nosotros conocer de Cristo
es a través de la bendita palabra de Dios. Y ellos cumplieron su labor. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo allí. Pero en el versículo 12, acompáñame por favor allí del texto de estudio, empieza el tema de las recompensas. Era necesario hablar todo esto para que sepan qué es lo básico, qué es el fundamento, cuál es la labor apostólica y cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Ahora, yo quiero que usted note que este texto no describe la vida de cualquier persona, creyente o no creyente. El texto dice, y si sobre este fundamento alguno edificare. El fundamento está allí. ¿Y eso a quién está señalando? Tan solo a los creyentes. Tan solo a los creyentes. Ya tiene ese fundamento sólido. El creyente ya tiene ese fundamento inamovible, seguro, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, amados hermanos, la persona que tiene ese fundamento en su vida ya va a un puerto seguro, que es la vida eterna. Y lo vamos a ver, ya sea que la persona reciba recompensa o que la persona pase raspando. Pero esa persona que ya tiene ese fundamento que es Cristo va a un puerto seguro, porque su seguridad no depende de sí mismo, sino de Cristo, y le debemos dar gloria a Dios por ello. Es terrible poder escuchar evangelios que hablan acerca del esfuerzo que tiene que hacer la persona para mantenerse en la gracia de Dios. Esto no es un evangelio. Eso es algo terrible. Que tú tienes que hacer algo para mantenerte en la gracia de Dios. Eso es dormir con horrores todos los días de su vida. Si el fundamento está presente, que es Cristo Jesús, el puerto, la llegada al puerto está segura y damos gloria a Dios con ello. Pero el testimonio cristiano y las recompensas que recibe en la eternidad sí están íntimamente relacionadas con las decisiones de vida, los actos, la obediencia a la voluntad de Dios y el servicio a la obra que como creyente tenga en su peregrinaje. Hermanos, el puerto está seguro. Gloria a Dios. No depende de nosotros. Es Cristo. Y si allí está presente, hermanos, no caeremos de la gracia de Dios. Pero en el tema del testimonio cristiano a otros, en el peregrinaje que vivimos y en el tema de las recompensas, hermanos, eso sí está íntimamente relacionado con la vida, con la obediencia a Dios, con los actos que realizamos y con la obra del creyente, que es lo que está mencionando todo el contexto. Y todo ello está identificado con el material con el que el creyente edifica. Como ya lo vimos, su propia vida y también la de otros. Dos tipos de materiales menciona el apóstol Pablo: los que son valiosos y los que no son. Básicamente esas son las dos categorías. Ahora, mucho se ha dicho sobre cada material y lo que representa, pero el texto no lo dice. El texto no dice, simplemente los menciona.
Lo que sí nos permite saber por el texto es que esos materiales con que el cristiano edifica no se identifican a los ojos de los demás. Y no se confunda, porque allí dice oro, plata, piedras preciosas, heno, hojarasca. Pero el texto nos dice que eso no lo podemos ver nosotros. No podemos ver nosotros cuando es oro, cuando es plata, cuando son piedras preciosas, cuando es heno o cuando es hojarasca. No siempre es evidente a nuestros ojos cuán valioso o no es el material con el que los demás edifican. Es más, creo yo que en muchas oportunidades desconocemos el verdadero valor de nuestros propios materiales de edificación. Basta decir que todo aquello que busca su propia gloria y no la de Dios no tiene ningún valor delante de los ojos de Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Adelantemos allá el capítulo siguiente. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará ¿qué? Las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza. Amados hermanos, sí es oro, sí es piedras preciosas, sí es plata. Obviamente no está hablando de esos materiales en sí, sino de lo valioso o lo no valioso que son. Pero el mismo apóstol Pablo le dice a los corintios: no juzguen nada antes de tiempo. Tú puedes ver a una persona que puede construir a tus ojos tremenda obra de Dios. Hoy en día muchas personas evalúan eso y dicen: ese es un recontraungido, mira el respaldo de Dios. Eso es, ahí está mostrando. ¡Buah! Hermanos, lo que hace valioso o no algo con lo que sobreedificamos el fundamento que es Cristo, es si nosotros lo hacemos para la gloria de Dios, y si no es hecho para la gloria de Dios, entonces es para nuestra propia gloria. Y sin lugar a dudas hay muchas personas que han levantado tremendas obras al interior de la iglesia, pero la intención del corazón es lo que determinará qué material es, no a nuestros ojos. Nosotros nos dejamos engañar muy fácilmente. Va Samuel a escoger el rey que Dios le dice, y va saliendo el primero de ellos y dice: ¡ay, este papacito es! ¿Cómo? Ya había cometido un error con el Saúl, hermoso, alto. Y cuando ve salir al primogénito de Isaí, al hermano mayor de David, no. Hermanos, así somos nosotros. Nosotros vemos un buen edificio, nosotros vemos un buen equipo de sonido, y ese tipo de cosas, y decimos: uy, aquí está la bendición de Dios. Uy, ese es un resiervo. ¿Cuántos hermanos que humildes y sencillos le han servido al Señor como ujieres, atendiendo niños, cuidando carros, compartiendo de la palabra del Señor de manera sencilla,
recibirán del Señor recompensa y los otros quedaremos plop. Porque quien determina cuán valioso es el material es nuestro Dios y no nuestros propios ojos. Y no nuestros propios ojos. Y el texto que acabamos de leer del 4:5 ilumina totalmente el versículo a continuación y nos libra de divagar en conjeturas. El versículo 13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego la probará. Y el 4:5 ya nos ha dicho de qué está hablando. El día claramente se refiere al día del Señor. El día cuando el Señor regrese y todas las intenciones del corazón quedarán a descubierto, como dice Nueva Versión Internacional. Y el fuego, claramente ese fuego, si estamos hablando de aquel que tiene fundamento, ese fuego no se refiere a algún tipo de fuego que signifique condenación o castigo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Pero el fuego aquí es un símbolo de algo que prueba, del discernimiento de Dios, que quemará lo que no es valioso y dejará lo que es puro y para su gloria. Lo que determina cuán valioso es el material es la intención con lo que has hecho cualquier cosa en el Señor. Y todo en el Señor se hace para la gloria de Dios. Amén. Recompensas, sí. Recompensas, sí. Pero solideo gloria. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amados hermanos, sí habrá recompensa para quienes sirvan fielmente al Señor con su labor y desinteresadamente y para su sola gloria. Pero aunque esa persona será salva, de alguna manera en ese día habrá pérdida, porque se revelará, y de seguro muchas de las cosas que hemos hecho también revelará que le hicimos por motivaciones egoístas y de vanagloria y no significarán nada. Ahora, esta parte es muy importante. Sufrirá pérdida, será salvo como por fuego. Ya todos sabemos la expresión de que será salvo así como por fuego, o sea, raspando. Es la mejor expresión que nosotros podemos tener. Alguien dijo que oliendo a humo. Pero lo que sí debemos tener claro es que nadie entrará al reino de los cielos con tristeza. Nadie entrará al reino de los cielos con tristeza. Glorificados, la obra de Cristo. Pero habrá algunos que recibirán recompensa. Y el tema de la recompensa la veremos más adelante, pero sobre las recompensas o las coronas o las distinciones que Dios tuviera bien dar a aquellos que hagan las cosas para la gloria de Él, quisiera que cerráramos con un texto. Apocalipsis capítulo 4, versículo 10 y 11. Apocalipsis capítulo 4, versículos 10 y 11. Y en esta visión se muestra a 24 ancianos.
24 ancianos que cumplen una labor importante de distinción. No es el caso que identifiquemos quiénes son. Son personas en una labor de preeminencia. Y así cuenta la visión de Juan en Apocalipsis 4, 10 al 11. ¿Estamos allí? Amén. Los 24 ancianos se postrarán delante del que está sentado en el trono y adorarán al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, sí, recibiremos recompensas y en su momento podremos ver algunas distinciones. Esas coronas no son coronas de reyes. La palabra griega habla de las coronas que se pone a aquella persona que ha ganado en una justa atlética. Las coronas a los pies del que la merece. Esta es la enseñanza bíblica y central sobre el reconocimiento que Dios hará de la obra de cada aquel que sobreedifique. Pero siempre teniendo esto presente, la recibiremos, pero la gloria solamente y únicamente es para Dios. Amén.